Capítulo 11. XXXX. Orgullo de la Armada Francisco hundido por el ataque del Reino Aliado. Desde la capitulación formal de nuestra nación en su guerra contra el Imperio, los buques de la Marina Republicana se encuentran en el puerto militar de Brest. Se habían reunido allí en las últimas semanas del conflicto bajo las órdenes del traidor de Lugo, quien, al parecer, planeaba abandonar el continente y establecerse como dictador militar de nuestras colonias en el extranjero si el ejército era derrotado en el Rin, antes de verse obligado a emprender una vergonzosa huida. De acuerdo con los términos de rendición negociados por nuestro presidente, los barcos fueron vaciados de todas las tripulaciones excepto las de mantenimiento más necesarias, hasta que la Armada Imperial pudiera hacerse cargo formalmente de ellos, y permanecieron atracados, mientras que las fortificaciones frente al mar fueron ocupadas por el ejército imperial. Luego, ayer al amanecer, una flota de la Marina Real del Reino Aliado lanzó un ataque al puerto de Brest. Escuadrones de comando sabotearon los camiones de los fuertes que vigilaban los muelles, lo que permitió a los barcos albinos atacar a los barcos atracados de la Marina Republicana con impunidad. Los magos aéreos imperiales acuartelados en Brest se desplegaron de inmediato en respuesta, pero eran demasiado pocos y, aunque hicieron un esfuerzo valiente y dañaron gravemente varias de las naves del reino, no pudieron evitar la destrucción casi total de los objetivos del reino. Docenas de naves fueron hundidas sin disparar un solo tiro en respuesta. Debido a lo repentino del ataque albino, no todas sus tripulaciones esqueléticas lograron escapar, y ya se han reportado más de 100 bajas. En su discurso de reacción, nuestro presidente denunció este acto, destacando lo ansiosa que estaba la Marina Real de atacar a los indefensos buques construidos por Francois, en comparación con su antigua timidez y renuencia a entablar una batalla abierta y honesta con la Marina Imperial en los mares que afirman gobernar. Extractos de la portada de la Flamme de Paris, 24 de junio de 1925. XXXX. 24 de junio de 1925, Capital Imperial Berún, Cuartel General Central del Ejército Imperial. Bien, dijo el general de brigada Rudersdorf, mirando los informes que estaban esparcidos sobre la mesa frente a él. Esto es un desastre. Ya les dije que deberíamos haber trasladado esos barcos a nuestros puertos del norte. Y ya te dije que si intentábamos hacer eso, los albinos simplemente los atacarían y los hundirían en el camino. Además, en realidad no perdimos tanto, señaló Setor. La razón por la que estas naves eran tan vulnerables en primer lugar es que la Armada Imperial no tenía suficientes marineros para tripularlas. Hemos perdido la oportunidad de usarlas en el futuro, sí, pero el resentimiento de los franquistas contra el Reino Aliado por esta perfidia facilitará las cosas para nosotros en la República. Tampoco es que la Armada Real haya salido ilesa y, aparte de sus pérdidas materiales, ahora tendrá muchas más dificultades para conseguir que los exiliados republicanos trabajen con ellos. De hecho, Setor esperaba que algunas de las naves de Francois que habían salido de Brest con destino a Londinium abandonaran la capital Albish cuando les llegara la noticia, aunque tuvieran que abrirse paso a tiros. Probablemente se dirigirían a las colonias republicanas del continente sur, donde los gobernadores militares seguían prestando un servicio de palabra al presidente de Paris y reinaban más o menos como antiguos reyes feudales. Se estaban preparando planes para ponerlos a raya, pero librar una guerra al otro lado del mar interior planteaba muchos problemas, y se había decidido que lo mejor sería que fuera el presidente de Francois quien pidiera ayuda al imperio, algo que todavía no había hecho, y que en su lugar continuaba con sus esfuerzos para poner a raya a los generales coloniales mediante la diplomacia. Por supuesto, podrían haberle dado órdenes, pero hasta el momento había cooperado sorprendentemente con la ocupación, culpando a De Lugo de la derrota de la República para evitar que la opinión pública se volviera contra él, lo que en realidad era justo, dado que el general Francois había estado a cargo de los ejércitos de la República. Gracias a esto, los Francois habían comenzado a aceptar a regañadientes sus circunstancias actuales, aunque solo fuera en virtud de echarle toda la culpa de haber iniciado y perdido la guerra de Lugo, olvidando convenientemente que habían apoyado abrumadoramente la invasión sorpresa del Rin cuando la República se había unido a la guerra, pero Setor estaba dispuesto a dejar pasar eso a cambio de tranquilidad. El presidente Francois ya estaba bastante conmocionado por la noticia de que todavía había 13 consueltos en su país y que parecían capaces de inspirar una devoción fanática en los ciudadanos comunes si se les daba el tiempo suficiente. Después de discutir el tema con de Guerichat, Setor había permitido que su equipo en Paris informara al presidente sobre parte de lo que habían averiguado hasta el momento. Lo último que necesitaban era que muriera de un ataque cardíaco causado por el estrés, porque estaba garantizado que ellos serían los culpables de su muerte si ocurría.
Pero sin el poder combinado de nuestra flota y estos barcos capturados, cualquier plan de desembarcar tropas en Albion se convierte en pura fantasía, continuó Rudersdorf. No estoy convencido de que lanzar una invasión del territorio continental del reino sea en interés del Reich, amigo mío, respondió Setour. Dejando de lado los problemas logísticos, y déjame decirte que mantener un ejército abastecido al otro lado del canal sería una pesadilla en sí mismo, podría ser suficiente para convencer a los Estados Unificados de que acudan en ayuda de sus primos, y eso sería un desastre. Por ahora, la opinión popular en los Estados Unidos estaba dividida, y la gran mayoría no se sentía inclinada a enviar a sus hijos y maridos a morir en lo que consideraban un asunto estrictamente europeo. Eso podría cambiar si sintieran que los hogares de sus parientes en Albion estaban directamente amenazados, y entonces todo el poder industrial de un país más grande que todo el viejo continente junto apuntaría contra el imperio. Incluso así, podrían ganar, pero eso requeriría desplegar las Wunderwaffen en una escala sin precedentes para obligar a la otra parte a sentarse a la mesa de negociaciones. Aparte del costo humano de tal curso de acción, también mancharía la imagen internacional del imperio, tal vez de manera irremediable. Por lo tanto, la mejor estrategia para el imperio era forzar una rendición albiana antes de que los Estados Unificados se vieran arrastrados a la guerra, quisieran o no. Después de todo, Setour no dudó ni un momento de que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Aliado estaba trabajando febrilmente para convencer a los estadounidenses de que brindaran su pleno apoyo a la causa de Albion en la guerra. Entonces, ¿cómo vamos a tratar con los albinos y poner fin a la guerra?, preguntó Rudersdorf. Diplomacia, sugirió Setour con sequedad. A diferencia de lo que ocurrió con la Entente y la República, ninguno de nosotros ha sacrificado cientos de miles de soldados por las armas del otro. Mientras el reino se disculpe por haber dado el primer golpe en el Rin y haga las reparaciones correspondientes, no debería haber demasiado descontento público por poner fin a las hostilidades antes de que se intensifiquen. En teoría, todo eso está muy bien, Setour, pero, mientras tanto, también puedes hacer lo mismo con las joyas de la corona. Sabes muy bien que el reino nunca admitirá culpa alguna. ¿Has visto las tonterías que su propaganda está difundiendo estos días? En lo que respecta al patán medio de Londinium, somos malvados villanos con bigotes retorcidos empeñados en aplastar el mundo entero bajo nuestros talones. Setour sabía que su colega era lo bastante inteligente como para comprender que un cierto grado de hipocresía era inevitable cuando se trataba de naciones que perseguían sus intereses, pero también podía entender por qué Rudersdorf quería quejarse de ello. El imperio tenía su propia propaganda, por supuesto, pero no era ni de lejos tan obvia y descarada como la del reino aliado. Por otra parte, Setour tuvo que admitir que hasta el momento el imperio estaba ganando. Si la marea de la guerra se volvía en su contra, no tenía dudas de que los propagandistas imperiales no tardarían en descender al mismo nivel que sus homólogos albinos. Podemos resistir contra el reino más o menos indefinidamente, continuó Rudersdorf. Su bloqueo está dañando nuestra industria, pero hemos conquistado suficientes territorios como para mantenerla abastecida, y las tierras agrícolas de los francos ayudarán a evitar una hambruna siempre que seamos cuidadosos con el racionamiento y tal vez pongamos a trabajar a los prisioneros de guerras de los francos. Dios sabe que hay muchos campesinos reclutados entre ellos. Pero mantener la línea no es suficiente, Setour. Pueden recurrir a su imperio colonial para obtener recursos y mano de obra, y si intentamos activamente cortarles el paso, terminaremos hundiendo un barco estadounidense en algún momento, sin importar lo cuidadosos que sean nuestros capitanes. Necesitamos algo más, algo que convenza a los albinos de que luchar contra nosotros no es lo mejor para ellos y que rendirse es la mejor opción. Le dirigió a Setour una mirada significativa y el otro hombre suspiró. Apenas ha pasado un mes desde que la República se rindió, se lamentó. ¿Somos realmente tan miserables como para tener que pedir ayuda a la división y? Tenemos otras opciones, admitió Rudersdorf. Para empezar, podríamos crear problemas en las colonias albias. Nunca han sido buenos gobernantes y acabamos de hacernos con un montón de equipamiento militar republicano. Pero nuestros analistas me dicen que ese tipo de cosas podrían salirse de control rápidamente y podrían cimentar la determinación del reino aliado de derrotarnos pase lo que pase. Podríamos intentar cortarles el acceso a sus posesiones orientales intentando apoderarnos del canal. O podemos esperar a que nuestra armada aumente su fuerza utilizando los astilleros de la Entente y la República junto con los nuestros y hacer un avance hacia Albion entonces, o centrarnos en el bombardeo aéreo de su capacidad industrial para paralizarlos.
Pero cuanto más miro esto, Setour, más creo que utilizar las Wunderwaffen puede ser la solución más rápida y segura a este problema, y como oficial del imperio, eso significa que tengo que considerarlo, incluso si eso significa tragarme mi orgullo y pedir la ayuda de una niña y sus monstruos favoritos. La expresión de Rudersdorf se tornó seria. Ya viste las cifras de bajas en los frentes del Rin y del Norte, amigo mío. Si hay una manera de evitar que se repita destruyendo rápidamente el reino, entonces debemos hacerlo por los soldados bajo nuestro mando. Lucharon y murieron porque confiaron en que haríamos lo mejor para el Reich. Por un momento, Setour lo vio en los ojos de su viejo amigo. La misma mirada de abrumador dolor y horror que veía en su propio reflejo a veces, cuando la hora era avanzada y el peso de sus responsabilidades se volvía casi insoportable. Y comprendió de dónde venía Rudersdorf, realmente lo comprendía, pero el otro general no sabía tanto como él sobre los Projecte que aún dormían en el castillo de Schwarzstein. Setour no deseaba que el imperio ganara la gran guerra, solo que se encontrara a sí mismo como dueño de un mundo de ruinas y cadáveres. Y, sin embargo, al mismo tiempo, la guerra era bastante horrible sin las Wunderwaffen. Todo se reducía a un cálculo grotesco del sufrimiento humano, y Setour podía sentirlo desgarrándole el alma cada vez que tomaba una decisión en un sentido u otro. Enviaré una solicitud de información sobre los posibles usos de los Projecte para salir del punto muerto, finalmente accedió. Estoy seguro de que la mayor ya ha estado trabajando en ese problema, así que veremos qué propone. Eso es todo lo que pregunto, dijo Rudersdorf con una sonrisa. Ella estaba en Legadonia cuando se produjo todo ese lío con los partisanos, ¿no es así? En los días transcurridos desde aquella primera oleada de ataques, Legadonia había permanecido tensa, esperando la siguiente. Se habían producido unos cuantos incidentes aislados, pero nada como la oleada coordinada que había tenido como objetivo todos los símbolos de la presencia imperial en el territorio de la derrotada Entente. Lo fue, confirmó Setour. Incluso participó en uno de los ataques a los prisioneros de guerra magos. Terminó salvando la vida de la víctima, si puedes creerlo. Pidió permiso para traerlos de vuelta al continente para su seguridad, y yo lo autoricé. Resulta extraño oír que se preocupaba tanto por un prisionero enemigo, reflexionó Rudersdorf. Parecía tan despiadada como cualquier veterano cuando estábamos planeando la operación de Ostford. La mayor de Gurechaf es un ser humano complicado, eso lo sé con certeza, respondió Setour. Puede que sea una maga y administradora genial, pero creo que en algún lugar de su interior hay un corazón de niña. Después de todo, ella había sido la que se había puesto en contacto con él, pidiendo permiso para ampliar el número de efectivos del Project W y el correspondiente aumento de recursos. Ella había formulado su propuesta en términos de hacer el mejor uso de los recursos humanos del imperio, pero era revelador que hubiera estado dispuesta a hacer el esfuerzo adicional solo para dar a los soldados imperiales lisiados en la guerra una oportunidad de salvación. Setour había aceptado, por supuesto. Aparte de las preocupaciones humanitarias, las campañas del Rin había demostrado más que adecuadamente lo útiles que podían ser los Werwolfe. Ahora que lo pienso, tendría que dedicar algún tiempo a considerar la posibilidad de que un escuadrón de submarinos entregara un contingente de Werwolfe al Albion para que actuaran como comandos. Traerlos sería peligroso y quedarían atrapados después, pero podrían lograr objetivos mucho más allá de lo que el mismo número de soldados, incluso los más elitistas sin refuerzos, podría esperar lograr. Como mínimo, ver cómo la propaganda de Albion manejó la situación de los diablos del Rin sueltos en su propio patio trasero sería una lectura entretenida. Sin duda, fue algo en lo que pensar. XXXX. Hoy, los agentes de la división y finalmente abandonaron el hospital. Se llevaron consigo a 14 de nuestros peores casos, soldados que sobrevivieron al frente del Rin gracias a nada menos que milagros, pero cuyos días aún están contados a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Durante la última semana, se han movido por el hospital como si fueran los que seleccionan a los muertos con caras sombrías, leyendo los historiales médicos de los pacientes y manteniendo conversaciones tranquilas con aquellos que aún podían hablar. He oído de amigos en otros hospitales que ha sucedido lo mismo allí. En total, decenas de soldados lisiados y moribundos han sido sacados discretamente de sus lugares de descanso y llevados a prisión. ¿A dónde los llevan? Todos a los que les pregunté no quisieron o no pudieron responder a mis preguntas, y me parece inaceptable. Estos hombres sangraron y sufrieron por el Reich. Les debemos toda la atención que podamos brindarles, y si no podemos curarlos, entonces les debemos una muerte lo más digna e indolora posible. Todo lo que me han dicho es que los han seleccionado para someterse a algún tipo de nuevo procedimiento de curación mágica confidencial. Si eso es cierto, entonces genial, pero ¿por qué tanto secreto entonces? Debe estar sucediendo algo más.
Sé lo importante que ha sido el trabajo que la división ha hecho por el imperio, por supuesto. Vi con mis propios ojos cómo disminuyó el flujo de heridos cuando fueron desplegados en el frente del Rin y sus Wunderwaffen tomaron la vanguardia, aunque no puedo evitar pensar en los desafortunados soldados de Franquis que se enfrentaron a ellos en las trincheras. Pero juré cuidar de todos mis pacientes, y todo este asunto de intrigas me sienta mal. Del diario de un médico del Ejército Imperial, junio de 1925. XXXX. Él está ciego y se está muriendo. Un trozo de metralla le arrancó los ojos y, al mismo tiempo, otro se le clavó en la columna vertebral. No siente nada de la cintura para abajo y sabe, por los susurros de las enfermeras y el hedor de su propia carne podrida, que esto es una bendición. Lo que todavía puede sentir está lleno de dolor, pero eso no es nada comparado con el conocimiento de que nunca volverá a ver a su hija, que crecerá sin un padre, con solo unas cuantas fotografías y las historias de su madre sobre él. Y así, cuando el hombre le pregunta si está dispuesto a arriesgar lo poco que le queda de vida por una oportunidad del curarse, acepta sin dudarlo. Después de todo, ha oído los rumores. Los soldados susurran que reconocen a los cazadores de magos de la división y de los magos imperiales que murieron en el Rin, a los Werwolfe de los lisiados enviados a la retaguardia. Nada confirmado, por supuesto, pero suficiente para que se aferre desesperadamente a la esperanza. Hay entrenamiento y preparación. Días y días de espera, obligándole a ejercitar los pocos músculos que le quedan, comiendo alimentos que saben horribles pero que se supone que lo fortalecerán para lo que está por venir. Puede sentir la tensión en el aire. Cualquier cosa que vayan a hacer, es peligrosa y todos lo saben. Luego llega el momento, le quitan la medicación y lo llevan afuera. El hedor de la parte inferior de su cuerpo es casi insoportable. Puede sentir que su corazón se debilita con cada latido mientras su carne lucha valientemente por resistir a pesar de la certeza de su fallecimiento. Ya debería estar muerto. El hecho de que haya sobrevivido tanto tiempo es un testimonio de la fuerza de voluntad de sus cuidadores. Oye cánticos y luego siente dolor. Ve sin ojos, siente con sus miembros podridos. Ve lo que hay más allá, en toda su horrible gloria. Es demasiado. Demasiado. No lo puede soportar. Quiere dar la espalda, aunque sabe que eso significará su muerte. No, no, él no morirá aquí. Esta es la prueba de la que le advirtieron y no la superará. Aunque la inmensidad cósmica de lo que contempla amenaza con deshacerlo, se concentra en la imagen mental de lo que realmente importa. La imagen de su esposa, acostada en la cama y entregándole a su hija, el bebé más hermoso del mundo. El dolor no importa. El horror, el shock, las cosas imposibles que está experimentando, nada de eso importa. Se niega a rendirse. Volverá a ver a su hija. Él volverá a ver a su hija. El dolor estalla en una estrella de agonía al rojo vivo, y aún así él se niega a rendirse. Algo inmenso lo empuja a su alrededor y dentro de él, pero él no se quiebra, no cede. Él es quien es, lo que es, un soldado, un esposo, un padre, y no permitirá que esto lo destruya. Y entonces el dolor cesa y es reemplazado por una sensación de fortaleza y aceptación. En ese momento, sabe que nunca volverá a ser como antes, pero que sigue siendo él mismo en todos los aspectos que importan. Se pone de pie y descubre que ahora puede hacerlo. Puede moverse. Puede caminar. Ya no le duele, y puede volver a ver. Ah, pero puede ver. La luz de la luna llena y las estrellas se le revelan en colores que no sabía que existían, y observa, hipnotizado, la belleza del cielo nocturno desplegarse ante sus nuevos ojos. Siente 4 alas que se extienden desde su espalda y zumban suavemente con la brisa. ¿Alas? Los lobos no tienen alas, ¿verdad? Bueno. ¿Qué tenemos aquí? Él mira hacia abajo desde el cielo y ve a una niña parada frente a él. Se ve tan pequeña, demasiado pequeña para estar usando su uniforme militar hecho a medida. Pero antes de que pueda preguntarse por qué está allí, ve a través de las gafas de sol que usa a pesar de que es de noche, su nueva visión las atraviesa y ve el mar de estrellas que brilla en sus ojos, no menos hermosas que las de arriba. La parte del que antes no estaba allí reconoce sus ojos. Siente no miedo, no. Tampoco afecto. Lo más cerca que puede llegar a describirlo es el respeto que sentía por aquellos que estaban por encima de él en la cadena de mando, excepto que esta niña es solo una mayor según su insignia. Eres nuevo, dice pensativamente. Sabíamos que era posible que el rito de unión diera como resultado algo más, pero esto, vuelve a tu forma humana para que podamos comprobar que nada salió mal. Obedece instintivamente antes de pensar que no sabe cómo hacerlo y se tambalea en el suelo, sintiendo el aire frío de la noche contra su piel. Se mira las manos, la parte inferior del cuerpo. Está desnudo, salvo por los símbolos pintados en su piel, pero no hay rastro de las heridas que lo condenaron a una muerte lenta y prolongada.
Lo ha logrado, piensa tontamente. Está vivo. Está curado. Maximilian von Bonhoeffer cae de rodillas ante la muchacha de ojos estrellados y llora de alegría y alivio. XXXX. 12 de agosto de 1925, Castillo Schwarzstein. Sentado en mi escritorio, miré los informes finales de nuestra operación de 3 noches y sus consecuencias, y suspiré. 147 candidatos, y solo habíamos logrado 50 éxitos. Tenía la esperanza de que nuestros ocultistas mejoraran con la práctica, pero supuse que tenía que haber un límite a lo bien que podíamos hacerlo con candidatos que estaban lisiados, muriendo más allá de la capacidad de la medicina imperial para salvarlos. O ambas cosas. Durante las noches de luna llena del 3, 4 y 5 de agosto, habíamos podido realizar la versión ampliada del rito de unión que la Denkmaschine había diseñado 7 veces cada noche, y en cada lanzamiento participaban 7 candidatos y el triple de ocultistas que realizaban el ritual. Yo había estado de guardia todo el tiempo, con mi D-24 en la mano y una nueva dosis de Cosmos Blut en el bolsillo, por si acaso aparecía algo más que los simbiontes que se fusionaban con los candidatos para crear nuevos Werwolf. No había necesitado utilizar esa contingencia en particular, pero aún así me había visto obligado a acabar con varios horrores sin nombre que habían surgido de los cadáveres arruinados de aquellos que habían fallado más gravemente en el rito. Me consolé con el pensamiento de que, de todos modos, ninguno de los hombres que se habían sometido al rito de unión habría vivido mucho tiempo, pero todavía había una diferencia entre morir en la cama del hospital por heridas de guerra y ser despedazado por no sobrevivir al proceso que creó nuevas instancias del Project W. De los 50 éxitos, 24 habían sido del mismo tipo que habíamos conseguido antes, ahora apodados Fantasma. Estos serían los más fáciles de entrenar, ya que sabíamos mucho sobre sus capacidades y teníamos a otros más experimentados disponibles para enseñarle los trucos. En cuanto al resto, sin embargo, habíamos pasado la última semana explorando las habilidades sobrenaturales de sus nuevas formas. El siguiente grupo más grande estaba formado por 19 miembros de lo que llamábamos el tipo Mirage, debido a su capacidad de aparentar constantemente estar a 1 metro más de distancia de donde parecían estar. Un par de tentáculos retráctiles con puntas afiladas emergían de sus omóplatos, podían disparar rayos de luz que se parecían a los hechizos ópticos de ataque estándar de un mago aéreo y, en caso de necesidad, podían conjurar copias ilusorias de sí mismos y barajar su propia posición entre ellos, perfecto para escapar o recuperar la ventaja en una batalla difícil. Tenían una piel azul plateada y brillante, y 2 pares de ojos pequeños miraban desde una cabeza sin cuello colocada profundamente entre sus hombros anchos y puntiagudos. Los Phantom y Mirage habían sido clasificados provisionalmente como Werwolf de batalla multipropósito. Podíamos desplegarlos por sí solos contra prácticamente cualquier enemigo terrestre, o en apoyo del ejército imperial como habíamos hecho en el Rin, y esperar grandes resultados. Las 3 categorías restantes, sin embargo, eran muy diferentes. 5 candidatos habían sobrevivido para convertirse en espectros, y sus habilidades estaban aparentemente diseñadas para el trabajo encubierto. Parecían caballeros oscuros, excepto que su armadura estaba viva y era parte de ellos. Su tacto estaba imbuido de un efecto congelante sobrenatural y podían invocar una nube de gas fulminante a voluntad, contra la cual las máscaras de gas y los trajes protectores no eran defensa y que bloqueaba la visión para todos excepto ellos mismos y sus parientes. Eso ya era aterrador, pero el truco era su capacidad de atravesar la materia sólida como, bueno, espectros. Solo podían hacerlo durante unos minutos antes de necesitar recuperarse, no los protegía de objetos que se movían rápidamente como, digamos, balas, y estaban instintivamente seguros de que tratar de rematerializarse dentro de un objeto sólido sería una muy mala idea a menos que entraran preparados para destrozar el objeto, o persona, en cuestión desde adentro. Aún así, las posibilidades para el trabajo húmedo eran infinitas. Y luego estaban los casos únicos, de los cuales había 2. El coronel Uger, el soldado de más alto rango seleccionado para unirse al proyecto, era uno de ellos, habiéndose convertido en un werewolf de tipo susurro, llamado así por el suave sonido de sus alas en movimiento, y el único capaz de volar sin ayuda, aunque mucho más lento que un mago aéreo, solo un poco más de 90 km por hora. Sus poderes eran increíblemente adecuados para el reconocimiento. No solo tenía visión térmica y de rayos X, podía escuchar a un ratón corriendo en un campo e incluso captar señales de radio. Su forma transformada tenía 4 brazos, un par de brazos verdaderamente enormes que podían generar látigos carnosos y un par de brazos más pequeños que terminaban en manos de 3 dedos que podían llevar cosas incluso mientras volaba.
Podía generar el equivalente místico de una granada cegadora desde su torso pedido, lo que no hacía nada a sus propios sentidos, y podía sobrecargar sus alas para realizar lo que solo podría describir como un ataque de taladro volador que destrozaba todo lo que se encontraba en su camino. La última categoría que quedaba era la de hecho, llamada así por su capacidad de utilizar la ecolocalización como el sonar de un delfín. La mejor forma de describir al único hecho que ahora teníamos en nuestras filas era como una mezcla de pesadilla entre un cocodrilo y un tiburón blanco de pie sobre dos patas. Lo habíamos llevado al lago, y había demostrado que, si bien era perfectamente capaz de ejercer violencia en tierra gracias a sus poderosos brazos y a su mordida aún más poderosa, era en el agua donde residía todo su potencial. Podía nadar a una velocidad increíble, respirar bajo el agua sin problema y los rayos de energía verdosa que podía disparar a voluntad atravesaban el agua sin impedimentos. Ya podía ver a los almirantes imperiales salivando, aunque con solo uno de ellos, probablemente la mejor opción era mantenerlo en reserva o asignarlo a grupos mixtos con variedad de habilidades. En general, las posibilidades tácticas que presentaban los nuevos tipos de werewolf eran alucinantes, y no tenía ninguna duda de que les daríamos muchos usos en los próximos días, aunque me costaba imaginar que lograríamos el mismo tipo de ventaja estratégica que el Project W le había dado al Imperio en el frente del Rin. Aún así, tener más werewolf abrió nuevas opciones por sí solo, incluso sin las florituras añadidas. Por supuesto, pensé con pesar y con una sonrisa autocrítica ante mi propia codicia, si hubiéramos conseguido más hechoes, entonces la última solicitud del cuartel general central habría sido mucho más fácil de responder. Había esperado que tuviéramos más tiempo antes de que el ejército viniera a pedirnos ayuda, y sin embargo, aquí estábamos, con otra carta del general Setour solicitando la ayuda de la división y para romper el punto muerto actual entre el Imperio y el Reino Aliado. Al menos por ahora solo estaba pidiendo propuestas, pero sabía que, a pesar del tono educado de la carta, la presión aumentaría rápidamente si no le enviaba algo pronto. Afortunadamente, no me había quedado de brazos cruzados desde que regresé de Legatonia. Preparar el rito de unión a mayor escala y conseguir a los candidatos solo había ocupado una fracción de mi tiempo, aunque hacer que todo funcionara durante las 3 noches de luna llena había requerido que casi todos los ocultistas a sueldo colaboraran. Visa, le dije a mi fiel asistente, por favor informe a los investigadores del Proyecto S que su solicitud de pruebas ha sido aprobada. Comenzaremos la operación a pequeña escala tan pronto como estén listos, con vistas a implementar el proyecto tácticamente. Sí, señora. Se trata de la carta del general Setour. Exactamente. El Proyecto S era nuestra mejor opción para romper el punto muerto de Albish. Tenía el uso más estratégico, en serio, si pudiéramos lograr que funcionara de manera confiable, cambiaría el rostro de la guerra por sí solo, y posiblemente el menor potencial de salir terriblemente mal, aunque un buen propagandista ciertamente podría usarlo para avivar el miedo al imperio, aunque no de la misma manera que el proyecto ese que ya habíamos desplegado. Todavía faltaba algún tiempo para que supiéramos si funcionaría. Y hasta entonces, tenía pensado hacer parte del trabajo que sería necesario para que los supersoldados de la división y yo mismo, como su oficial al mando, tuviéramos alguna esperanza de reintegrarse algún día a la sociedad civil. XXXX. 19 de agosto de 1925, Capital Imperial Berún, Cuartel General Central del Ejército Imperial. El coronel Eric von Lergen sintió un dolor familiar en el estómago al mirar la propuesta que se encontraba sobre su escritorio. La había enviado la propia mayor de Gurechaz y no era lo que esperaba recibir del castillo Schwarzstein. Se trataba de una serie de carteles de 2 caras. El de la izquierda mostraba la fotografía de un soldado herido, no se veía nada demasiado horroroso, por supuesto, gracias a unas mantas y vendas cuidadosamente colocadas, y el de la derecha mostraba al mismo soldado completamente recuperado, reuniéndose con su familia o disfrutando de algunas de las actividades más placenteras de la vida. Debajo de las imágenes se leía el lema: División I, ampliando los límites de la curación mágica para el bien del soldado común. El resto de la propuesta detallaba un plan para colocar copias de estos carteles en territorio imperial y ocupado. Lergen no tenía ningún problema con la propuesta en sí. Sabía por experiencia personal que, si bien los werewolf eran absolutamente aterradores y capaces de descuartizar a un hombre en un abrir y cerrar de ojos, seguían siendo soldados imperiales y, en realidad, no eran mucho más peligrosos que un mago aéreo con un orbe de computación, si lo pensabas. Todavía dudaba seriamente de que el proyecto fuera utilizado alguna vez con fines puramente médicos. No había forma de que ninguna sociedad se sintiera cómoda con darles a los civiles el poder de convertirse en seres aterradores capaces de destruir tanques solo para curar sus heridas.
Pero cualquier cosa que hiciera que los supersoldados de la división y parecieran menos Wunderwaffen vivientes y más personas solo podía ser algo bueno. Por un lado, disminuía las posibilidades de que multitudes en pánico se precipitaran hacia la sede central para matar a todos los que estaban dentro como apóstoles del infierno, lo cual era poco probable, sí, pero no imposible si la gente comenzaba a creer en cosas equivocadas. ¿Pero por qué se le había enviado la propuesta para que la estudiara? ¿No debería ser el general Setour, como patrón de la división y entre los altos mandos del ejército imperial, quien decidiera si aprobaba o no su publicación? Una desagradable sospecha comenzó a formarse en su mente. Le había contado a Setour sobre su enfrentamiento con el coronel Albisch en detalle a su regreso del frente del Rin, incluidas las especulaciones del sargento Barchet sobre cómo el reino aliado podría interpretarlo. Dada la creciente evidencia de que el reino había violado la seguridad del imperio y estaba investigando furiosamente a la división y a las Wunderwaffen, el general Setour estaba jugando con sus conceptos erróneos sobre el papel del propio Lergen en la organización de Gurechaf para despistar a los espías Albisch. Por un lado, no le gustaba que lo usaran como cebo. Por otro lado, cualquier cosa que impidiera que el reino aliado conociera los secretos de la división era algo objetivamente bueno para el imperio, y tal vez para el mundo entero. Por otro lado, realmente no quería involucrarse con la división y la locura genial de Gurechaf si podía evitarlo. Suspiró. Realmente le vendría bien una bebida fuerte en ese momento, aunque todavía fuera temprano en el día. Desafortunadamente, su médico le había recomendado enfáticamente pero con respeto, en ese sentido los médicos militares eran muy buenos cuando hablaban con alguien de tan alto rango como Lergen, que redujera su consumo de alcohol hasta que su úlcera de estómago tuviera tiempo de curarse. Marcó los formularios con un sello de aprobación, los firmó y los preparó para enviarlos a la oficina de propaganda. Con un poco de suerte, solo estaba siendo paranoico y el general Setour estaba demasiado ocupado con sus muchas otras obligaciones como para ocuparse de esa solicitud aparentemente menor de Gurechaf. Y si se lo repitiera suficientes veces, quizá también lo creería. XXXX. Notas del autor. Un capítulo un poco más corto, pero lo entendiste en 2 días, por lo que los quejosos serán sacrificados a la musa. Además, si quieres saber cómo son los nuevos tipos de hombre lobo, busca en Google Cthulhu Tech Tageline por visitas Space Battles, donde he incluido imágenes dentro del equivalente de este capítulo. Ahora, pasemos a la historia. Sí, le di a Auger una bonificación en su tirada para sobrevivir al rito de unión gracias al poder del amor. Basándome en la tradición original de Cthulhu Tech para los Tagers, estoy bastante seguro de que funcionaría, aunque los personajes de ese juego comienzan jugando como Tagers, y no creo que haya reglas para convertirse en uno más adelante durante la campaña. Además, me seguía atormentando la idea de que sin Tanya para enviarlo a un buen y seguro puesto en logística, definitivamente terminaría en el frente, donde su personaje no sería el más adecuado para su supervivencia. Y su personaje es una bola ambulante de decencia y competencia en la LN, así que ahí está, un pequeño milagro en medio de los horrores de la guerra total, pagado con magia, reactivos místicos y sangre. Para aquellos interesados, aquí están las tasas de invocación para la creación de Tajer, del material fuente Ancient Enemies. Común, Miraje, Phantom. 80%. Especialista, Eco, Sombra, Espectro, Susurro. 17%. Excepcional, Pesadilla, Vampiro. 2%. Raro, Efreet, Viuda. 1%. Básicamente, Tanya hizo el gacha 50 veces y no obtuvo ningún tirón raro excepcional. Fuera de la historia, por supuesto, la razón es que todavía no quiero introducir subtipos de hombre lobo tan poderosos en la historia. Dentro de la historia, bueno, con un 3% de probabilidades de obtener una de las 2 categorías superiores por cada transformación exitosa, mi matemática rápida y sucia me dice que es bastante improbable, 97, 100, 50, lo que da un 21% de probabilidades de no obtener ni uno solo, lo cual no es imposible, pero aún así que voy a decir que los porcentajes anteriores fueron manipulados por el hecho de que cada sujeto estaba en una condición física menos que óptima, lo que podría ser necesario para sobrevivir a la unión con los simbiontes más poderosos. Esencialmente, los tirones raros terminaron matando al anfitrión. O tal vez esos simbiontes son un poco demasiado alienígenas y o brutales para que la mente de un soldado de principios del siglo XX se fusione voluntariamente con ellos, a diferencia de alguien que vivió la Guerra del León. O tal vez Tanya simplemente tiene una suerte terrible en el gacha. Esa también es una opción. En cuanto a los 50 que lograron pasar, decidí delegar eso en un simulador de dados, de 100, 40% Phantom, 40% Mirage y 5% cada uno para Echo, Shadow, Spectre y Whisper.
Tuve suerte de terminar con solo un Whisper, que era el tipo que quería que fuera mujer. No hay Shadow en absoluto, pero 5 espectres no está nada mal. La tasa de supervivencia de 1/3 se basa en la única cifra sólida que pude encontrar en el material original. Cuando se utilizó el rito de unión por primera vez, sobrevivieron 2 de los 6 participantes. Por supuesto, esa es una muestra demasiado pequeña para obtener datos fiables, y refinaron el proceso de selección y entrenamiento después, pero también supongo que utilizar soldados lisiados que solo han pasado por un mes de preparaciones mientras estaban drogados hasta la locura con analgésicos no es exactamente bueno para sus posibilidades de éxito. Si hacerle la oferta es algo bueno, humano o ético de hacer sabiendo que se recuperarán por completo, incluido el equivalente sobrenatural de una cura milagrosa para el trastorno de estrés postraumático, ya que el simbionte sobrenatural altera la mente del anfitrión lo suficiente como para que ya no esté traumatizado por lo que les sucedió, o serán devorados horriblemente vivos por algo del más allá, lo dejo como ejercicio para el lector. En la posición de Ujer, sabiendo que era la fuerza de su voluntad la que determinaría el resultado, ¿qué habría elegido? Además, no había planeado que Koenig y su equipo visitaran al presidente Francois para contarle sobre la capacidad de alterar la mente de los Eikons, pero se coló en el texto y ahora realmente quiero que alguien escriba un nomate de Koenig en el No Palace del Elysée, aterrorizando al presidente Francois con su actitud casual, mientras describe las horribles posibilidades que acechan en el futuro de Francois. Por último, ¿alguien tiene alguna sugerencia de un nombre que pueda usar para Not Egypt? Hasta ahora, Merlín solo se ha referido a él como la tierra de las pirámides, pero de alguna manera dudo que pueda justificar que eso esté escrito en un mapa. Y sí, esta pregunta significa que la acción se trasladará al continente sur muy pronto. Bueno, eso es todo por hoy. Como siempre, espero que hayan disfrutado este capítulo y espero sus reacciones y sugerencias. Sariel fuera. Fin del capítulo 11.